Bueno, vamos a continuar. Hoy es ahora la última ponencia de la mañana. Casi todos conocéis al párroco de la iglesia de San Pedro de Gijón, don Javier Gómez Cuesta. Fue vicario general, profesor de teología del seminario, pero fundamentalmente es un gran párroco y nos viene a hablar de las parroquias. Precisamente le agradezco muchísimo porque tiene hoy de todo. O sea que sacar tiempo para venir aquí, no sé, el pobre se va a tener que multiplicar. Pero bueno, se lo agradecemos de corazón y nos va a hacer un enfoque. Le pedí que nos hablase de la parroquia como extensión de la familia y es de lo que él va a hablarnos. Entonces, creo que están todos, pero bueno, de todas formas, como vamos un poquito retrasados, vamos a empezar ya. Le cedo la palabra a don Javier. Pues gracias, contento de estar aquí y participar en estas iniciativas siempre novedosas de Armando. Armando, además de ser un buen médico y sobre todo un gran acupuntor, lo digo por experiencia, yo estoy derecho gracias a él, si no estaría torcido y encorvado. Pues es un hombre preocupado por este mundo en el que vivimos y también por esta iglesia a la que pertenecemos, y que dice y yo participo de ella, que está un poco acobardada y que necesita abrir ventanas y tener también nuevas iniciativas. Peregrinar es una aventura y la Iglesia tiene que estar dispuesta, tenemos que estar dispuestos siempre a recorrer esa aventura, a afrontar esa aventura. Bien, yo voy a hablar de una institución muy antigua. Acabáis de tener una ponencia de algo que es muy novedoso y además que despierta pues muchas esperanzas, pero también muchas incertidumbres, ¿no? Como es la inteligencia artificial. Bien, yo voy a hablar de la parroquia. Y mi aportación es presentaros la parroquia, pues como esa hoja de kiwi donde se acechaba el pajarito que vio Armando cuando salió de casa con su perrita Laia al anochecer y que cuenta en esta hojita que tenéis en la carpeta. Pues la parroquia es también como la hoja de kiwi, donde va a atecharse mucha gente, muchas personas, pues movidas por el alma o movidas también por el cuerpo, es decir, porque necesitan ayuda, limosna, orientación, consuelo. Y presentaros también la parroquia como uno de los indicadores fundamentales, permanentes, para responder a esa gran pregunta del peregrinante que somos cada uno de nosotros, ¿A dónde el camino irá? Que decía el poeta, ¿no? Pues, ¿hacia dónde caminamos? Es una pregunta que ocultamos y que, como no sabemos muchas veces responder o la respuesta no nos gusta, pues la solemos obviar. Pues la parroquia es un indicador para poder encontrar la respuesta a esa pregunta. Y quiere ser también la parroquia, pues, esa comunidad que soñamos, donde necesitamos, pues, compartir fundamentalmente dos valores, muchos más, pero dos valores, el de la esperanza y el del amor, que son dos virtudes teologales, así las calificamos en la teología, que son dos estados de ánimo, que dicen los psicólogos, y que son también dos necesidades ontológicas, que diría Paulo Freire. Y quisiera hacer una memoria de uno de los grandes pensadores del siglo pasado, del siglo XX, Jürgen Moltmann.
un teólogo protestante que acaba de morir a los 98 años y que ha sido un gran propagador y luchador por la esperanza. Fue un muchacho no creyente que participó en la Segunda Guerra Mundial con 18 años, 19, que tuvo que ir al frente de la batalla con otros chavales de los cuales uno se hizo muy amigo, y en una de las salidas donde su compañero no iba, cuando volvió, lo encontró muerto. Y eso de alguna manera desbarató su vida a los 18 años, diciendo qué sentido tiene la vida, para qué vivir, ¿no? Y además después fue hecho prisionero en Escocia. Y allí se relacionó con un pastor protestante, y además creo que norteamericano, que trataba de orientarlo y de encauzar su vida, y le aportó, pues, ¿qué le iba a aportar un pastor protestante? Los Evangelios, el Nuevo Testamento, y los Salmos. Y eso cambió su vida. Se convirtió tanto que se dedicó a la teología. Y fue un gran pensador. Mirad, muchos de los, iba a decir, pensadores del siglo XX proceden de la increencia. Edith Stein, Sor Teresa de la Cruz. Incluso Simone Weil, que no llegó a bautizarse, creo, pero que ha hecho unos elogios enormes del cristianismo, que tuvo dos experiencias casi místicas, una en Portugal con viudas de pescadores y otra en Asís, que ella recuerda muchas veces y donde dice que el cristianismo realmente es una buena respuesta para la vida. Bien, pues Jürgen Moltmann escribió un libro que se titula Teología de la Esperanza. Y en ella él trata de explicar y demostrar que la esperanza es una de las dimensiones fundamentales de la persona. Segundo, la segunda parte de ese libro es que la crucifixión de Dios, el que ha muerto en la cruz fue Dios, es la tragedia que pone, pues, en cuestión las certezas y las expectativas de nuestras esperanzas. Después de ver a Dios en la cruz, ¿qué esperanza nos queda, no? Pero acaba la obra, el libro, hablando de la fuerza del espíritu que hace posible reconstruir una nueva esperanza. Él dice que la creación es futuro también. Tiene una frase San Juan en una de sus cartas, en la primera carta: todavía no somos lo que seremos. La creación tiene futuro y la nuestra también. Bien, la parroquia, la etimología es muy bonita, la etimología de la parroquia es junto a las casas, la casa de Dios junto a las casas de los hombres. Si vais a una ciudad, ahora hay muchos vídeos que están pasando por ahí de Ucrania, ¿no? Y se ve eso, que es lo que primero es la cúpula con una cruz, que tiene unas iglesias preciosas, la casa de Dios junto a las casas de los hombres. Además, la casa de Dios siempre es bonita, es decir, que lo que allí se vive despierta belleza, ¿no? Una de las expresiones, iba a decir, que hacen agradable la fe es sobre todo la belleza en el arte, en la música, en la arquitectura. Bien, pues la parroquia es esa casa, la casa del Señor. El otro día celebramos el Corpus, la fiesta del Corpus Christi. Yo les decía a mis feligreses, pues hoy nuestro vecino importante, que tiene siempre su casa abierta,
quiere ver cómo andáis y cómo está Gijón, quiere ser un gijonés más paseando por las calles y viendo realmente la preciosa ciudad en que vivimos. Y Juan 23 tiene otra descripción muy bonita de la parroquia. Dice que es la fuente de la aldea, donde todos los vecinos van a saciar su sed. Es una frase preciosa. Se encuentra en un libro de Henry Fesquet, que fue colaborador de Le Monde, el colaborador de la sección religiosa, y publicó un libro de anécdotas de este santo, Juan 23, donde habla precisamente de esto y donde dice más, dice que Juan 23 dice que la parroquia forma parte del álbum de nuestra familia. Porque al fin y al cabo los acontecimientos más fundamentales de la vida los celebramos en la parroquia, desde que nacemos hasta que morimos, pues la parroquia también pertenece al álbum de nuestra familia. La parroquia, en términos canónicos, es una determinada comunidad de fieles constituida de un modo estable en la iglesia particular, que es la diócesis, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como a su pastor propio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, además de esta definición canónica, se habla de que la parroquia es la que nos reúne para algo fundamental, que fue lo que nos encomendó el Señor. Haced esto en memoria mía. Y entonces la parroquia es el lugar, la casa del Señor, donde el día del Señor nos quiere ver reunidos y sentados a su mesa, donde Él nos da el pan de vida, es decir, nos da su propia vida. Todo esto que es, a mí me gusta mucho la teología, lo digo, ¿cómo nos gustará más todo esto? Porque incluso desde el punto de vista, iba a decir, antropológico, da esperanza, abre un panorama nuevo, ¿no? Y realmente la teología habla de una perspectiva, vernos todos. ¿Qué deseo más universal que vernos todos como familia, sentados en la misma, participando del mismo banquete, ¿no? Ese es el sueño de una humanidad. Bueno, pues esto es precisamente lo que ofrece la parroquia y lo que quiere ser la Iglesia, ¿no? Y quiere, de alguna manera, vernos alegres y contentos. La liturgia es alabanza, es canto, aunque nuestras misas son bastante tristonas y eso necesita remedio, necesita, de alguna forma, reforma. Muy bien. Teológicamente, hoy la Iglesia y la parroquia es un sacramento de salvación. Hace presente la acción de Dios en nuestra propia vida, en nuestra cercanía, en un lugar. Es decir, es lo que Dios te ofrece, el encuentro con Él, en un lugar determinado. Es el sacramento. El sacramento es el misterio de Dios haciéndose presente por símbolos, ¿no? Y coloquialmente es nuestro segundo hogar. La parroquia, después de casa, les lo digo a los niños, ¿no? Muchas veces, ¿dónde podéis venir? Y tenéis siempre la puerta abierta, y tenéis aquí un amigo que se llama Jesús, y podéis de alguna manera, siendo de lugares tan distintos, porque una de las cosas que han hecho las parroquias, sobre todo las parroquias de los barrios modernos, es socializar. Es la posibilidad de encontrarnos con personas distintas y que nos une no la categoría social, sino algo más profundo que es la fe, que está por encima de todo, de ideologías, de razas, de lenguas. Ahora yo veo cuando el movimiento migratorio, ¿no? Donde viene y acude primero y llama a la puerta un inmigrante que viene porque no puede vivir más en África, no puede vivir más en América,
pues llama a la puerta, sabe que hay una casa donde puede llamar y donde posiblemente le van a escuchar y van a tratar de ayudarlo. Muy bien, pues esta parroquia de la que hablamos es una institución muy antigua, tiene ya 17 siglos de historia y sobrevive porque es capaz de una gran plasticidad. Como vamos a ver un poco la historia de la parroquia, hay diversos modelos, que es una institución que tiene como misión hacer presente al Señor y naturalmente como la cultura y las personas van cambiando, pues tiene que ir adaptándose a ella para poder cumplir con esa misión de anunciar el amor de Dios, de anunciar el Evangelio. Después de la paz de Constantino, el cristianismo se difunde con una gran facilidad. Y esto ya es algo sorprendente también, la facilidad con que se extendió el cristianismo. Hay un sociólogo norteamericano de la Universidad de Washington, Rodney Starr, que publicó muchos libros, unos 30 libros, a propósito precisamente de la religión. Es un sociólogo de la religión y ha sido presidente de la Sociedad para el Estudio Científico de la Religión en Norteamérica, y él atribuye esta facilidad de la difusión a varias causas que son interesantes conocerlas. Bueno, el primero dice que hay causas sobrenaturales, ¿no? Al fin y al cabo, Dios y la providencia ayudará precisamente a la Iglesia a cumplir con su misión. Pero hay otras causas que son realmente causas sociológicas. Él dice que en el año, por los estudios que él ha hecho, que en el año 250 se puede decir que había más ya de 1 millón de cristianos. Y eso que estamos todavía en periodo de persecuciones, ¿no? Más o menos, pues él hace unos cálculos, como digo, él ha estudiado mucho este tema, y que dice que contra lo que se piensa que la religión no fue ya desde el principio solo la religión de los esclavos, el cristianismo, no fue solamente la religión de los esclavos y de las masas depauparadas del Imperio Romano, sino que se encontraba ya establecido también en las clases medias e incluso en las clases altas. Y que además, eso es verdad, que se difundió principalmente por las ciudades populosas. El cristianismo fue, antes que rural, fue urbano. Y dice que, naturalmente, fue sobre todo la evangelización de los judíos lo que tuvo gran éxito en la evangelización de la primitiva Iglesia. Porque los judíos vivían en un mundo helénico, pero al cristianismo le suponía poder conservar pues gran parte de su fe religiosa. Y como se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y los primeros evangelizadores se dirigieron, como era natural, a las comunidades judías de centros tan importantes como Corinto, Tesalónica, en las cartas de San Pablo, ¿no? Atenas, el famoso discurso en el Areópago de Atenas de Pablo, Éfeso, Antioquía. Él calcula que había en las ciudades del Mediterráneo de aquel entonces unos 5 millones de judíos que fueran grandes comerciantes, ¿no? Y empresarios, ¿no? Y calcula que antes del siglo IV habría por las ciudades mediterráneas unos 5 millones de judíos. Y calcula que 1 de cada 5 se convirtió al cristianismo. Esta es una primera causa de esa difusión. Una segunda causa fue las pestes
que asolaron el Imperio Romano en los primeros siglos. Él habla de que una peste en el año 165, durante el reinado de Marco Aurelio, que incluso causó la muerte a Marco Aurelio. Y otra hubo también muy importante, pues casi 100 años después, en el 251. Y esto favoreció, estas dos pestes, favorecieron la extensión del cristianismo por dos razones. Una, por el comportamiento de los cristianos con los afectados por la peste. Los cristianos cumplieron desde el primer momento amar al prójimo, y entonces el comportamiento de ellos fue naturalmente socorrer a los necesitados. Y por otra parte dice que ante tanta muerte y desolación, el cristianismo presentaba como consuelo y como esperanza pues la vida de Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ante tanta desolación y pérdida entonces de esperanza, el mensaje cristiano pues encontró un campo muy propicio para que fuera recibido por aquellos que sufrían la peste. Esa sería una segunda causa de la difusión del cristianismo. Otra tercera, que está muy de moda hoy también, fue la valoración de la mujer en el cristianismo comparada con el paganismo. Además, muchas mujeres quedaban viudas porque morían en las batallas. Antes, como se guerreaba por poco, ¿no? Pues eran muchos los que morían en el campo de batalla y eran las mujeres las que quedaban viudas. La consideración y valoración de la mujer por el cristianismo fue otra de las causas importantes de esa rápida y extensa profusión del cristianismo. Una cuarta es la moral. Habla Stark, este sociólogo, hizo un estudio sobre Antioquía, la ciudad de Antioquía, que sale muchas veces en los Hechos de los Apóstoles y que fue un centro cristiano muy importante. En Antioquía fue donde primero se llamó a los discípulos de Jesús cristianos, ¿no? Los discípulos. Pues Antioquía era una ciudad muy violenta, en una ciudad llena de miseria, de peligros, incluso de temor, donde había muchos antagonismos étnicos. Era una ciudad en este aspecto donde había mucho comercio y naturalmente acudía mucha gente de muchas razas allí. Era una ciudad donde abundaba también la delincuencia y subraya que el cristianismo trajo una nueva ética, una nueva cultura que hacía la vida pues más tolerable en estas ciudades grecorromanas porque ofrecía sobre todo caridad, amor y esperanza. Una razón más fueron los mártires. Sabéis, ¿no? Todos somos sabedores de las persecuciones del Imperio Romano en los primeros 4 siglos. Aunque se ha exagerado el número de mártires, pero sí hubo varios miles de mártires, de tal manera que Tertuliano pudo decir esa frase de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pero al hablar de los mártires, Stark se plantea esta pregunta, este sociólogo. ¿Qué es lo que llevaba a los mártires a sufrir el martirio, a afrontar el martirio? Y no da la respuesta que muchos historiadores no creyentes dan, que consideran a los mártires como masoquistas, o locos, o personas irracionales. No sé si conocéis la vida de San Ignacio de Antioquía, que fue un mártir, pues murió en el año 107. Fue llevado a Roma para ser devorado por los leones, ¿no? Y escribe 7 cartas en ese viaje de Antioquía a Roma,
en las 6 cartas primeras animando a los cristianos, sobre todo a no caer en herejías y a no ser engañados por falsos profetas. Pero la última, la séptima, la escribe precisamente sobre su martirio. Él va a sufrir la persecución de Trajano. Y hay un párrafo donde algunos por el cual tachan a Ignacio de Antioquía de masoquista. Dice, por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien, sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como el trigo por los dientes de las fieras, para así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir. Que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos con tal de poder demostrarle mi amor al Señor Jesús. Como digo, él fue al Coliseo y fue devorado en el año 107. Pues la explicación que da esta es primero que ya en aquel tiempo la religión era un valor que merecía precisamente hasta la vida. Hoy esto ya, incluso para esta generación, puede causar un poco de perplejidad, porque las últimas estadísticas que yo he visto de los jóvenes cuando le preguntan si están dispuestos a morir por la patria, no llegan al 50%, los que dicen que están dispuestos a morir por la patria. Bien, pero en aquel entonces, morir por la religión era realmente algo, iba a decir, de carácter absoluto y que prestigiaba. Y segundo, los mártires eran spectaculum factis humus, o sea, eran asesinados y sufrían el martirio en el circo romano, ante mucha gente. Y realmente el valor que demostraban, la fortaleza, el no renunciar a su fe, porque podían liberarse del martirio, se ofrecían dones a los dioses paganos, ¿no? Era fácil en este aspecto librarse de la muerte. Pues esa fortaleza, ese testimonio de fe, animó a muchos a ser como ellos, a vivir como ellos. Y eso también, como digo, facilitó la expansión del cristianismo. Bien, pues el cristianismo se extendió con mucha facilidad, primero por las ciudades. Y en las ciudades, quien celebraba, se va estructurando lo que es el sacramento del orden, en 3 categorías, ¿no? Los obispos, que eran los sucesores de los apóstoles, que ordenaban a sacerdotes como colaboradores suyos, y también a diáconos para muchas de las actividades de la parroquia. Sobre todo los diáconos atendían a las viudas, eran los de Cáritas, propiamente los de Cáritas. Las diaconisas eran más bien para los sacramentos. Hubo diaconisas, eso está indiscutible. Lo que se discute es si el ministerio de diaconisa podía equipararse al ministerio del varón, del diácono. Y esto ya se discute más. Pero, por ejemplo, para los sacramentos, sobre todo el bautismo, que se hacía sobre todo por inmersión, pues era una mujer la que ayudaba a la mujer a la piscina, a bajar a la piscina. Bien, pues el sacramento del orden se va estructurando. Y entonces en la ciudad se celebraba el Día del Señor, era el mandato de Jesús. Y aquello era, naturalmente, algo de obligado cumplimiento. Y había que reunirse. ¿Y dónde se reunían? Pues donde vivía el obispo, en la sede del obispo, que luego será la catedral, ¿no? Pero, y ahí iba el pueblo, y normalmente la liturgia era única, donde presidía el obispo, concelebraban los presbíteros, ayudaban los diáconos, y naturalmente asistía todo el pueblo de Dios. Y se celebra
la Eucaristía no ha cambiado mucho en su esencia. Era una parte de la proclamación de la palabra y la segunda parte, la celebración propiamente de la Eucaristía, la mesa del Señor, ¿no? Eso no ha cambiado, aunque la forma de realizarlo puede ser que sí. Es de cómo se proclamaba la palabra de Dios, cómo se explicaba, cómo participaba la comunidad, ¿no? Y cómo naturalmente se celebraba la liturgia, ¿eh? Eso puede haber cambiado. Pero que consta de esas dos partes, programación de la palabra y participación en la mesa, celebración propiamente de la Eucaristía, eso no ha cambiado. En el mundo rural, pues hubo que también posibilitar que se reuniera la gente para celebrar. Y primero fue en casas de personas que tenían pues viviendas donde se podía reunir la gente, eran capellanes los que iban, pero no había como tal una comunidad estructurada y hay que acelerar un poco las cosas, ¿no? Al final pues eran los señores, los príncipes y los señores feudales los que para sus trabajadores y para sus colonos pues ponían capillas, ponían templos y nombraban los capellanes y ellos los protegían, de tal manera que en vez de parroquia casi lo que había eran beneficios. El señor feudal, pues a fulano de tal le concedía este beneficio, a veces varios. Incluso podía ir el domingo, pero durante la semana o durante el mes podría vivir en otra parte. De tal manera que, en fin, se cumplía con el mandato del Señor, pero no había como tal una comunidad estructurada. Había una feligresía, que fue también otra feligresía, fili ecclesiae. Somos feligres. La etimología es de fili, hijos, ecclesiae. Feligres, egres, es de ecclesia. Bien. Y hubo pues muchas cosas buenas, pero hubo también pues realmente muchas explotaciones, naturalmente pues gente que vivía. Por otra parte, la formación de los presbíteros en el campo era mínima. Bastaba con que pudieran celebrar la Eucaristía y celebrar el sacramento de la penitencia, que se celebraba de otra manera. La forma de confesarse hoy es del siglo VII, siglo VIII, vino con los monjes de Cluny. Entonces, el sistema penitencial, no me voy a meter en ello, era largo, era la cuaresma, ¿no? Los penitentes, y si el obispo al final veía que el arrepentimiento pues había producido su fruto, el día de Jueves Santo los reconciliaba, ¿no? Bien, eso podía ser una cuaresma, 2, 3, los pecados eran naturalmente, no eran los de malos pensamientos de hoy, y estas cosas eran cosas mucho más serias, ¿no? Pero con los monjes de Cluny ya la cosa cambió. Hicieron un catálogo de pecados y un catálogo de penas, de penitencias. Por tal pecado, tal pena. Por tal pecado, tal pena. Y al final sumaban como si fueras al supermercado, ¿no? Y decían, usted tiene que hacer tantos días de penitencia, tiene que dar tantas limosnas, etc. Y eso es, en germen, lo que tenemos hoy de otra manera, naturalmente, ¿eh? Pero bueno, esa confesión detallada y eso viene desde entonces. Bien, viene la época de hierro de la Iglesia y del papado, que ocupa varios siglos, desde el siglo VIII al siglo XII. Es una época muy oscura de la Iglesia, donde hay mucha corrupción y donde vendrá después, eso provocará precisamente la protesta de Lutero. Lutero, como veis, este papa lo está de alguna manera, iba a decir un poco, liberando de tanta crítica como le hemos hecho del cristianismo, y diciendo, hombre, Lutero, la protesta que levantó tenía su razón de ser. Yo suelo contar la anécdota de las indulgencias, que por eso tienen la indulgencia para acabar el Vaticano de Roma, la divulgaron y la proclamaron los dominicos, y los había además muy sagaces, ¿no? Decía que tan pronto como la moneda cayera en el limosnero,
tan pronto el alma del purgatorio subía al cielo. Bien, como veis, te cuento esto, la parte mala, la parte oscura, para justificar que no hubo más remedio que convocar el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento ha marcado precisamente fuertemente a la Iglesia. De tal manera que el Concilio de Trento, que fue en el año 1545, no hubo otro concilio hasta 1869, el Vaticano I. Con lo cual quiero decir que la normativa de que salió del Concilio de Trento fue la que estuvo vigente en la Iglesia durante muchos siglos y la que marcó realmente un modelo de parroquia, que es la parroquia de pertenencia, que podemos llamar de pertenencia. Va a marcar unas líneas que configuran un modelo. Voy a hablar de 5 modelos, que no extenderé mucho, de 5 modelos así, de parroquia. El primero es este, que sale del Concilio de Trento, que está vigente durante muchos siglos, parroquia de pertenencia, parroquia como comunidad, parroquia de servicios, estación de servicios, es un poco supermercado, cada uno va a buscar allí, quiero que me bautice el hijo, quiero que me entierre al muerto, quiero que me case la hija, ¿no? Y cada uno va allí, es parroquia como misión, y la última, parroquia sinodal, que es la que está promocionando el actual Papa con el sínodo. Hablaremos un poco precisamente de la parroquia que trata de impulsar precisamente este Papa, porque al fin y al cabo la Iglesia vive en las parroquias. La célula, la parroquia es una porción de la Iglesia, donde en cada trocito está toda la esencia de la Iglesia. Es como para explicar que toda la Iglesia está en la parroquia, tú cortas un trocito de queso y está todo es queso, ¿no? Pues en la Iglesia local, que así se llama, la Iglesia local se suele también denominar la diócesis, pero la Iglesia local, la casa del Señor, cerca de la casa de los hombres, es la parroquia. Bien, pues como digo, parroquia de pertenencia o de encuadramiento de los fieles. Ya hubo tentativas de delimitar la parroquia anteriormente. ¿Por qué? Pues porque empezaron las herejías. Y como los capellanes y presbíteros tenían muy poca formación, pues cualquier iluminado podía de alguna manera, y eso pasa hoy también, ¿no? Que cualquier iluminado nos puede seducir, ¿no? Yo estoy asustado de cómo realmente muchas veces el movimiento de masas, ¿no? Freud dijo que la sociedad podía también neurotorizarse, ¿no? Volverse neurótica, ¿no? Que era un fenómeno que podía pasar. Pues Freud tiene algunos aciertos, ¿no? Pues una forma también de evitar que cayeran en estas herejías, la de los valdenses, era una forma de vivir el cristianismo de un iluminado que se llamó Pedro Baldo, ¿no? O los cátaros, que decían que había un principio del bien y otro del mal, y que solamente se podía vivir el cristianismo siendo puros, nada más que puros, cuidando el alma, todo el cuerpo era malo, todo lo bien. Pues era delimitar el campo para un capellán, para un párroco, y segundo, confesar una vez al año por Pascua Florida. De tal manera que el capellán tuviera la posibilidad de ver si cada fiel, a la hora de confesarse, mantenía la fidelidad a la fe, mantenía realmente la ética cristiana y los valores del Evangelio. Y por eso tenían que confesarse. Pues el mandamiento, confesar y comulgar por Pascua Florida es muy antiguo ya, y eso fue una forma también de cuidar la ortodoxia de la fe. Pues en el Concilio de Trento se van a dar una serie de normas. El Concilio de Trento duró 25 años y fue un concilio realmente muy importante. No cabe duda que fue muy importante, aunque muchos hoy acusan estos de Trento y como diciendo, en fin, hay que superarlo, ¿no? Pero, como digo,
estuvo vigente, fijaos cuántos siglos, ¿no? Primero, marcó la delimitación parroquial. Todas las diócesis tienen que tener un mapa donde se describa con líneas reconocidas cada término parroquial, que después irá variando. El último que tenemos en Asturias es de Martínez Vigil, que fue el que acabó la Basílica de Covadonga, y que hizo el último mapa de parroquias en Asturias, de tal manera que en Asturias es una de las diócesis con más parroquias. Asturias y Santiago de Compostela son las diócesis de España porque son muy rurales también. Y tenía, no sé ahora eso, algunas se ha suprimido, pero tenía 1035, siendo yo vicario, tenía 1035 parroquias. Algunas muy pequeñitas, pero algunas no pudimos suprimirlas porque el concepto de parroquia era una forma de mantener la supervivencia del pueblo. Me acuerdo una parroquia donde estuvo Adolfo, que quedaban 6 vecinos, quisimos suprimirla, la Viarón, me parece que se llamaba, ¿no? La Viarón, allá en los Oscos, Y siendo vicario vinieron los 6 vecinos casi llorando, diciendo que se la suprimía, porque era lo último que le quedaba del pueblo. La última dignidad que le queda a este pueblo es el ser parroquia. Si ustedes la suprimen, nos quedamos sin nada, ¿no? Pues eso es del Concilio de Trento. Segunda norma del Concilio de Trento: los presbíteros pertenecen y deben estar sometidos a la autoridad del obispo y no de los señores feudales. Se acabaron los beneficios. Esto es muy importante, porque además muchos... Tercero, deben residir en la parroquia, la residencia, y a los obispos también, que los obispos también tenían, iba a decir, diócesis beneficiales, podían vivir en Castilla y cobraban los impuestos que tenían de la diócesis. Eso. Bien, pues la obligación de la residencia. Tercero, norma: un párroco, una parroquia. Un párroco, una parroquia. Entonces había, naturalmente, vocaciones suficientes. Cuarto, que fue muy importante, fue la institución de los seminarios. Se va a acabar con la ignorancia. Yo tuve mi antecesor en una parroquia de Tineo, en Villa 3000, en Calleras. Mi primer nombramiento fue en Calleras. Mi antecesor, que yo conocí todavía, era un párroco que solamente había estudiado 3 años para saber celebrar la misa en latín y celebrar los sacramentos. Pero de teología y de eso no tenía absolutamente nada. Y casi nunca salió de eso. Me acuerdo que, voy a contar una anécdota, ¿no? Un día que él, cuando yo fui allí, seguía diciendo la misa. Y decía la misa con coñac. Y me decía, don José, ¿cómo la dice? Con el vino de hoy es muy malo. Es mejor el coñac y el Señor estará más contento en el coñac que no este vino que está guau, decía. Fíjate. Cuarto, y muy importante, mandó abrir los libros parroquiales, los libros de almas, que han sido realmente un gran archivo histórico que tristemente cuando la guerra civil quemaron en muchas parroquias. La parroquia de San Pedro, donde estoy, tenía un archivo parroquial que era la historia de Gijón, que era de 1590. Y sabéis que el 20 de agosto del 36 prendieron fuego a la iglesia y como no ardía, la bombardearon y no cumplió lo del Evangelio. Bueno, no dejaron piedra sobre piedra. Pues allí murió, allí se quemó, allí se destruyó precisamente el archivo. Pero hoy son un gran archivo, un gran tesoro para la historia, porque los primeros escritos, el primer escrito de Gijón es un acta notarial de una concesión de sepultura que se enterraban en el templo de la parroquia de San Pedro. El testimonio más antiguo escrito de Gijón es eso.
y el arqueológico es la tumba, lo que queda de la tumba de los Valdés, que tiene una capilla eso, que está precisamente en la iglesia, entrando en la izquierda, allí encontraréis, pues son los restos más arqueológicos. O sea, la iglesia en ese aspecto, así. Y por último, Trento manda a los obispos a hacer la visita pastoral a las parroquias, es decir, vigilar a ver si los párrocos están cumpliendo con los deberes y con todas las normas para que la misión de evangelizar se lleve bien a efecto. Este es el primer modelo, como digo, que no se suprime un modelo a otro, no se reemplazan, que no se enriquecen. El segundo modelo es el modelo de comunidad, que aflora después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de 1960, y pretende priorizar, claro, los fieles están muy quietos y muy formales escuchando en la iglesia y además en latín, ¿no? Todas las celebraciones eran en latín, de tal manera que en muchas parroquias durante la misa se rezaba el rosario, mientras el sacerdote celebraba la misa. Bien, entonces hay una necesidad de que la parroquia tiene que procurar el activar las relaciones personales. Vamos allí y nos conocemos, sobre todo en las parroquias urbanas, ¿no? Casi la única posibilidad de conocernos y de tratarnos un poco más. Tenemos algo que nos une. A lo mejor no nos conocemos en el mismo portal, pero coincidimos en la iglesia. ¿Quién eres tú? Y podemos de esta manera entablar relaciones más personales entre las parroquias. Se busca entonces una relación cristiana, en la comunidad cristiana, más fraterna, más frecuente, más inmediata, por encima de lo jurídico y por encima de lo institucional. Y por eso se quiere volver otra vez a recuperar aquel dicho, mirad cómo se aman, ¿no? Podemos, de alguna manera, en esta ciudad que crece, donde arriban personas, hay un grupo donde hay una parroquia donde podemos ir y nos van a acoger porque lo que se practica en esa comunidad es precisamente el amor. Esto se lleva como preocupación al Concilio Vaticano II. Y allí en el Concilio Vaticano II hubo un obispo, el obispo de Brujas, una ciudad preciosa, ¿no? Monseñor Desmet, que tuvo una ponencia que llamó muchísimo la atención. Las universidades europeas habían dado pasos importantes en la teología, en una teología, abandonando lo que se llamó la escolástica, y incorporaron a la teología pues nuevas filosofías. Y eso hizo descubrir a la Iglesia también campos nuevos, ¿no? Y este Monseñor Desmet tuvo un discurso donde criticó abiertamente el que las parroquias pecaban de clericalismo, el cura es todo, de juridicismo, aquí o cumples la norma al pie de la letra, no hay excepciones. Y por último, el triunfalismo. Había la obsesión de que la Iglesia era la sociedad perfecta en sus fines y en sus medios. O sea, lo que tienen que hacer los estados es imitar la organización de la Iglesia. La organización perfecta, eso, y así se definía en el derecho canónico antes del actual, en el de 1917, societas, Iglesia es societas perfecta, como digo, en sus medios, los medios que utiliza para esa sociedad y en los fines que pretende, que es la salvación de las almas, ¿no? ¿Hay algo más fundamental que esto? Eso es lo que... Bien, y entonces, como digo, el discurso de este obispo llama muchísimo la atención. Naturalmente causa la protesta pues, del sector más conservador del concilio, que sabéis que lo hubo, pero esto hizo que se moviera algo en mundo parroquial y las parroquias intentaran precisamente recuperar e incorporar ese sentido comunitario en
en su vida práctica, ¿no? Bien, es cuando empiezan las celebraciones comunitarias, los bautismos comunitarios. Ya no hay misas que te encargo la misa, no, la misa es para todos, ¿no? Y la misa, pues, también no tiene que hacer distinciones. Se quiere romper la vinculación creyente-señor, el señor de la celebración, es la comunidad. Tú eres miembro de la comunidad. Eres miembro de la comunidad. Y entonces, como miembro de la comunidad, es toda la comunidad la que celebra el bautismo, la que celebra la penitencia. Nacieron las celebraciones comunitarias de la penitencia, que han tenido tantos problemas, pero es la dimensión comunitaria la que se quiere imponer. Pero va a tener muchos problemas en ese aspecto. Hay mucha gente que no quiere renunciar a su celebración personal y privada. Eso aún hoy, ¿no? Hoy tenemos en las parroquias un día de bautismos, pero hay familias que no, quieren ser él. A pesar de que tratas de convencerla muchísimas veces, es un problema pastoral grande. Bien. Por eso, pero las ciudades van creciendo y se crea el Estado Providencia, que concede muchas facilidades para muchas cosas, y entonces, si hasta entonces era la Iglesia la que quería ponerse de modelo, ahora la gente ve más bien el modelo en el Estado Providencia. Y la Iglesia tiene que ser también una Iglesia Providencia que facilita eso. Y entonces viene el tercer modelo, que es la Iglesia o la parroquia estación de servicios. Y es como digo, cada uno va a buscar su bautismo, su matrimonio, su forma de celebrar las exequias, es decir, eso. Y esto, pues naturalmente causa, pero es muy difícil combatir contra ello. A pesar de que se trata de no caer en esa tentación, al final se cae en esa tentación. Además, viene la rivalidad entre las parroquias. Hay parroquias que fomentan mucho el sentido comunitario, pero hay otros que no la fomentan, con lo cual hay como una rivalidad también entre las parroquias. Y eso crea un problema grande. Bien, pero en el concilio es cuarto modelo, que es el modelo de parroquia-misión. Tienen durante el concilio en el año 1964, Pablo VI, que fue un gran papa, publicó una encíclica el 6 de agosto de 1974 que se titula Ecclesiam Suam y que tiene como finalidad clarificar cuál es la misión de la Iglesia. Entonces, la Iglesia no es ese arca de salvación donde lo importante es entrar en la barca, sino que la Iglesia es para evangelizar. La misión de la Iglesia no es que se metan en la barca, sino es anunciar el Evangelio. Y esto hace cambiar precisamente también la vivencia de la parroquia. Lo que pasa es que estamos en la época de la secularización, descristianización. Y hay muchos sectores de población que no están evangelizados. Pero la parroquia, más bien, es una casa que acoge, que inicia la vida cristiana y que la cuida. Pero no tiene esa posibilidad, no tiene armas para salir a la calle a buscar aquellos sectores de personas que son los obreros, que son los jóvenes, que son los universitarios. ¿Y qué surge entonces? Los movimientos apostólicos de acción católica. La UAC, hoy se habla, la JOC, la JAR, la JEC, es decir, son movimientos especializados de seglares, de militantes cristianos, que se preparan con el método ver, juzgar, actuar, que es un método educativo precioso y que utiliza este Papa mucho, ver la realidad, juzgar, esto no puede ser así, hay que hacer algo,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ver, juzgar, actuar. Pues estos militantes son los militantes que van a las fábricas, que van a los universitarios, incluso que van al campo. Hay un movimiento también, JAR, en el campo, que van precisamente a anunciar el Evangelio allí. Y eso hace posible que realmente... Pero los movimientos apostólicos decayeron fácilmente. Se crearon mucho después de la guerra civil, después de los años 40, 40 y tantos, es cuando... Pero en los años 90 empiezan a decaer y existen, pero son minoritarios. Y por último, entonces, fruto de que es toda la Iglesia la que tiene que evangelizar, el Papa convoca el sínodo de la sinodalidad. Es toda la Iglesia la que tiene que salir. La Iglesia es del movimiento centrípeto, tiene que impulsar el movimiento centrífugo. Hay que salir todos a la calle, pero todos. Si salen solo los curas, ¿qué dicen estos? ¿No? Si salen unos cuantos, bueno, los de siempre. Tenemos que ser todos como Iglesia los que manifestemos en el mundo los valores del Evangelio. Y para eso tenemos que, primero, caminar juntos. Y para caminar juntos tenemos que, primero, escucharnos. Hay un sacramento que nos iguala a todos. Todos somos iguales. En el signo del gran acierto, en la primera fase, que fue la que ahora habrá la segunda en octubre, sabéis que puso mesas redondas para que ni los cardenales, ni los obispos, ni los curas fueran los que... Ahí todos somos iguales. Todos tenemos responsabilidades diferenciadas en la Iglesia, pero la dignidad es la misma de todos. Y por eso lo que diga la mujer vale tanto como lo que diga el cardenal, si lo escuchamos. Porque además todos hemos recibido el Espíritu Santo, todos. Hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación. Así que el Espíritu Santo mío no es distinto del obispo, es el mismo, ¿no? Luego, hay un sensus fidei, que es precisamente el sensus fidei del pueblo de Dios. Una de las categorías que maneja el Vaticano II y que algunos no admitieron, la Iglesia es pueblo elegido, es pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios es el que tiene que establecer el reino de Dios. No solamente Marco Aurelio y Feijóo, los presidentes, no. Es todo el pueblo, como pueblo, viviendo, practicando, celebrando la presencia real de Jesucristo, manifestando los valores evangélicos, los que podemos cambiar este mundo. Y esta es la parroquia. Tenemos dos cosas en la sinodalidad: escucharnos y pausadamente, en un ambiente, como digo, donde se vea que también nosotros estamos movidos por el Espíritu y lo que decimos, lo decimos por el bien de la Iglesia, para mejorar la misión de la Iglesia, y luego compartirlo. No vale solo lo que diga. Hombre, lo que dijo el cardenal es muy importante. No, lo que dijo es lo importante, y lo que dijo la señora, que estaba sentada, también es muy importante. Y es la única forma de que la Iglesia pueda volver a ser ese orvallo que reverdezca otra vez. El orvallo es el que reverdece Asturias. Pues ese orvallo el que vuelva a reverdecer precisamente esta Iglesia un poco acobardada, un tanto envejecida. Y acabo, porque ya me pasé, diciendo que, voy a deciros, acabo como empecé. La parroquia también puede ser, cuidamos mucho este cuerpo serrano, pero que poco cuidamos la interioridad. Nos están robando la interioridad, que es lo más sagrado y lo más personal que tenemos, el gran valor, ¿no? Pues la parroquia es el gimnasio del espíritu, de la espiritualidad, del interior, donde aflora y se pone en primer plano el misterio que llevamos dentro. Una pregunta: ¿qué es más sano?
reprimir la dimensión religiosa, vaciándola de trascendencia en nuestra vida, o vivir una actitud de confianza en Dios, que es el amigo de la vida, que solo quiere y busca la plenitud de la persona humana. Ese Dios amigo tiene casa entre nuestras casas y se llama desde hace mucho tiempo la parroquia. Es una casa de puertas abiertas donde, como el pajarito, podemos acecharnos, como la hoja de kiwi, y buscar allí la luz para el camino de peregrinantes que somos y sentir también con los demás la fraternidad y dar a nuestra vida esa dimensión de comunión y de comunidad. Esto quiere ser la parroquia y esta es mi pequeña aportación en esta convivencia, en este encuentro que tenéis. Gracias por vuestra escucha. Don Javier, usted como párroco, como vicario general que fue, la situación de las parroquias en Asturias, que es la diócesis que usted conoce bien, está perdiendo atractivo para los jóvenes. El joven después de la confirmación teme ir a las parroquias por encontrarse ahí con beatas que les hagan rezar, que les alejen del mundo de la modernidad, que de alguna forma los separen de sus amigos, de ese mundo, de esa oferta que hay ahora tan atractiva, y la parroquia la consideren un poco limitante. ¿Usted cómo lo ve? Y si lo ve como yo, ¿qué soluciones pondría? Las soluciones no son fáciles. Bien, sí es verdad que la parroquia, sobre todo las celebraciones, son un poco tristonas. Yo pienso que una de las necesidades o retos que tiene la Iglesia ahora, y yo pienso que el Papa Francisco está en ello, es reformar un poco la liturgia, que sea un poco más alegre, que tenga un poco más de vida, que sea más participativa y de alguna manera también iba a decir que la forma en que se transmite la fe, que había de ser fundamentalmente en la familia, además de otras formas de extender la fe, de transmitir la fe, la familia es la primera, es la primera escuela, es la primera célula social y es también la primera iglesia, es decir, a rezar, y depende mucho también de cómo se viva la fe y qué papel juegue la fe en la familia. Pero, naturalmente, la parroquia tiene mucha importancia. De hecho, a mí me extraña, porque cuando vienen los niños a prepararse para la primera comunión, pues realmente ves a los niños felices y disfrutan y están muy contentos en la catequesis y el día de la primera comunión es un día muy feliz para ellos, pero luego son ya, después de la primera comunión, son muy pocos los que siguen participando en la parroquia, porque antes también eran las familias las que los domingos celebraban el Día del Señor y venían como familia, venían los padres y los niños venían también a la celebración de la misa. Y ahora no. Yo alguna vez a los niños cuando los encuentro, que los conozco del catecismo, les encuentro, Manolín, ¿por qué ya no vienes a misa? Y yo se lo digo a papá, pero no se levantan, ¿no? No nos levantan. El domingo pues es el día de descanso de la familia y eso naturalmente pues repercute también en la asistencia. Y luego después está la edad de la adolescencia, tan problemática también, donde a lo mejor pues la fe para ellos es iba a decir, una dificultad importante por muchas causas, ¿no? Yo me llama la atención porque luego los que vienen, por ejemplo, a solicitar la boda, vienen realmente diciendo que ellos siguen siendo creyentes y que quieren celebrar la boda pues como se debe, darle un sentido cristiano a la unión familiar. Mira, hay un problema que están estudiando sobre todo en los colegios de religiosos, ¿no? Porque es
también llama la atención. Muchas de las familias mandan a sus hijos a colegios que son de instituciones religiosas donde la fe debe contar realmente de una forma importante. Y sin embargo, pues a pesar de ello, muchos de esos que son estudiantes de colegios, sin embargo, no practican nada, ¿no? De hecho, fíjate tú, la confirmación que durante un tiempo se estuvo dando en los años de COU o de Lebau, que se llama ahora ha vuelto otra vez a celebrar, tenemos que volver otra vez con los niños pues a los 12, 13, 14 años, porque después de eso, en la adolescencia es cuando mayoritariamente abandonan la Iglesia. Y bueno, también la moral católica tiene realmente pues también una serie de dificultades, tiene que adaptarse, es decir, reconocer pues nuevas formas de entender muchas cosas, ¿no? Hoy apenas hablamos ya de ética y moral en la predicación. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones problemáticas que es difícil explicar en un momento breve como debe ser el tiempo de la homilía. Y realmente sí, hoy la Iglesia tiene un reto muy importante en la transmisión de la fe a la juventud. Sin embargo, está el fenómeno de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ahí, ¿veis? Y luego hay otra serie de movimientos juveniles que son minoritarios, pero que son importantes también, que están siendo aliciente para muchos jóvenes. Pero sí, es el reto importante. Yo digo que la liturgia tiene que ser una liturgia alegre, en fin, convendría. La música religiosa que ha sido tan importante, ahora está un poco, como veis, pues no hay tantas novedades, es decir, se produce poca música religiosa que sea la que acompaña las celebraciones, porque realmente la liturgia debe ser, entre otras cosas, alegre. Y así podríamos decir, pero sí, el reto es muy importante. Y luego también está, naturalmente, hace falta curas jóvenes, ¿eh? A lo mejor también por aquí tendría que abrirse una ventana nueva para resolver este problema, ¿eh? Estamos en un momento de... Y a lo mejor esta última forma de parroquia sinodal, donde toda la parroquia sea la que evangelice, toda la parroquia sea la que participe en la parroquia, donde sea ese segundo hogar, la parroquia, a lo mejor puede cambiar las cosas. Y yo pienso que hay que prestigiar un poco lo cristiano, como los antiguos mártires que estaban orgullosos de practicar su fe y dar la cara por su fe. A lo mejor también nos falta un poco de valentía y de fortaleza para decir somos cristianos, sí. Y la fe en el Evangelio ha dado una civilización que hasta ahora ha sido la más importante. Y que venga otra, a ver si realmente le puede competir a esta. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, don Javier. Vale. Muchas gracias por su asistencia.